Dios bendiga, amados hermanos, amados amigos. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un tema muy bonito que dice de perseguidor a predicador. El tema dice de perseguidor a predicador. Lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, del versículo 1 al 22. Ahí encontramos la conversión del apóstol Pablo. Ahí relata la historia de la conversión de Pablo. Por eso el tema dice de perseguidor a predicador. El versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas a muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: Señor, ¿quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo, que posteriormente es el apóstol Pablo, uno de los hombres más conocidos de la Biblia. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? ¿Cuál era su identidad? La Biblia dice que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Su identidad era fariseo. Pablo era un religioso, un hombre celoso a la ley, ciudadano romano y educado bajo Gamaliel, un judío muy respetado, un judío que sabía la ley perfectamente bien. Era perseguidor de la iglesia. Dice que Pablo, aún respirando amenazas, ¿verdad? Amenazas a muerte contra los cristianos, él era un perseguidor de la iglesia porque estaba equivocado. Su motivación, él creía que de esta manera estaba sirviendo a Dios. Es sorprendente, amado hermano, cómo Pablo en el capítulo 4 se convierte al Señor. Y es que siempre que nosotros recibimos al Señor Jesús, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, marca un antes y un después, lo que éramos antes y lo que somos hoy. El apóstol Pablo, ¿quién era? Podemos decir un perseguidor, un hombre cruel, un verdugo, un hombre que tomaba a los cristianos y los hacía blasfemar del nombre de Jesús, un hombre sin piedad, sin misericordia. Pero cuando viene a los pies de Cristo, es un hombre totalmente diferente, es un hombre cambiado. Cuando venimos a los pies de Cristo, amado hermano, amigo, nuestra vida cambia. Y es en el momento de nuestra vida que marca un antes y un después. ¿Qué éramos nosotros antes? ¿Cómo vivíamos nosotros antes? Quizás tal vez nosotros no perseguimos como el apóstol Pablo. Quizás nosotros tal vez no perseguimos a los hermanos literalmente, pero quizás en algún momento los criticamos. ¿Quién éramos nosotros antes de venir a Cristo? El apóstol Pablo era un perseguidor. Nunca se imaginó él
que en el camino se encontraría personalmente con Jesús. El versículo 3 dice que, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz. En ese momento, en el momento donde Jesús aparece a Pablo y le hace la pregunta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podemos ver, hermanos, dos puntos muy importantes ahí. Lo primero es cómo Dios protegió a los hermanos que estaban en Damasco. Y lo segundo es cómo Dios transforma la vida de Pablo. Entonces, hermano, el apóstol Pablo tiene un encuentro sobrenatural con el mismo Señor Jesús. Y dice que cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me llama mucho la atención las dos preguntas que Pablo hace. Pablo pregunta y dice: ¿Quién eres, Señor? Jesús le responde: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Me llama la atención la otra pregunta que la encontramos en el versículo 6. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuánto tiempo, amado hermano, amigo, lleva usted como cristiano, como creyente, como conocedor de la palabra del Señor? No sé si en algún momento usted le ha dicho al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? La transformación del apóstol Pablo es inmediata. Inmediatamente se pone al servicio, a la disposición de Jesús y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El encuentro con Jesús marca siempre un antes y un después. De tal manera que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo en ese momento se convierte en una nueva criatura y se pone al servicio del Señor. Es maravilloso, hermano, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma la vida del apóstol Pablo. Es maravilloso cómo cambia, cómo transformó nuestras vidas también. La transformación y la obediencia la miramos del versículo 7 al versículo 15. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Vemos, hermano, cómo Pablo se somete a la obediencia y es llevado, no es ni siquiera él que va, sino que es llevado por hombres, porque él no podía caminar. ¿Por qué no podía caminar? Porque estaba ciego, no podía ver. El resplandor, la luz, lo dejó ciego. Y en ese momento es llevado, es ayudado por los que lo acompañaban. Y lo llevan ahí y le dan las instrucciones donde tiene que esperar. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano derecha, por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Versículo 10. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos, hermano, cómo Ananías tenía temor de ir y hablar con este hombre, porque este hombre era considerado un hombre muy malo, un hombre que tenía autoridad para aprender, para llevar preso a los cristianos que hablaban en el nombre del Señor. Y él le dice: Señor, yo no puedo ir ahí, yo no puedo ir a hablar con este hombre, porque este hombre es muy malo, este hombre tiene autoridad de llevarnos presos, de torturarnos. Y el Señor le dice: Ve, porque instrumento me es este para que lleve mi palabra, para que lleve mi nombre a reyes, a gentiles y al pueblo de Jerusalén. El propósito y el llamado del Señor. Cómo Dios tiene propósitos con el apóstol Pablo. Hermano, yo no sé qué propósito tiene Dios con usted. Yo no sé cuáles son los propósitos que Dios tiene con usted, pero lo único que estoy seguro es que Dios tiene propósitos. Y Dios los va a cumplir cuando usted se ponga en las manos de Él y le diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo es un hombre del cual la Biblia habla mucho. Es un hombre, un gran predicador, un hombre ejemplar, un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, un hombre que su testimonio es vivo. Es un hombre que predicó su palabra, que cumplió, que llevó la misión de la palabra del Señor. El hombre después de Cristo. ¿Quién fue Pablo después de convertirse? Primero vemos que Pablo, muy obediente, en el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, 21 y 22. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y acaso vino acá para llevarnos preso ante los principales sacerdotes? Pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora Saulo, o Pablo, ya Pablo convertido, ya no es perseguidor, ahora es perseguido. Se convierte en un momento de seguidor a predicador de la palabra del Señor. La vida de Pablo entera es un testimonio de poder, de transformador de Cristo. Cómo Cristo transformó la vida de Pablo. De Pablo aprendemos que nadie está fuera del alcance de Dios. Nadie, amado hermano y amigo, está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Dijimos al principio que él era un perseguidor, un fariseo, un religioso, un hombre que pensaba que de esa manera agradaba a Dios.
Y Dios se le aparece, Jesús se le aparece en el camino y la vida de Pablo nunca más vuelve a ser la misma. Pasó de ser un perseguidor a ser un predicador. Su historia nos recuerda que Dios puede transformar los corazones por duros que sean. Hermano, usted que predica la palabra del Señor, no importa qué tan duros sean los corazones, Jesucristo puede cambiarlos. Jesucristo puede cambiar, o no importa si usted dice, hermano, es que yo he sido muy malo, es que yo he cometido muchos errores. Todos hemos cometido muchos errores, pero la misericordia y la gracia del Señor Jesús nos ha alcanzado y nos ha cambiado nuestra vida. Y ese encuentro que nosotros tuvimos con el Señor Jesús, eso marca un antes y un después. ¿Quién éramos antes y quiénes somos hoy en Cristo Jesús? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios dijo al apóstol Pablo, porque te escogí para esto. El propósito que Dios tiene en su vida se va a cumplir si usted se pone en las manos de Dios. La verdadera, hermano, conversión implica obediencia. Pablo creyó y obedeció. Perdón libera y transforma. Pablo vivió el peso del pasado, pero no se quedó atado a la culpa. El perdón de Jesucristo nos libera y nos transforma. Quizás usted diga, yo no puedo ser libre. Hay muchas personas que ahora mismo están diciendo, yo no puedo ser libre, porque mi vida era de tal manera. Mi vida era atada en los vicios, no soy merecedor de lo que Dios ha hecho en mí. Mucha gente dice, es que yo hice muchos males, que yo no puedo. Y sienten un remordimiento en su conciencia por lo que fueron en algún tiempo antes de recibir al Señor Jesús. Pero es que ese encuentro personal con Jesucristo, en el momento que le recibimos a Él, marca un antes y un después. Ese momento es el momento de nuestra vida, que nuestra vida es cambiada, es transformada, es libertada por el poder y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no se sienta culpable, amado hermano. Ya no se sienta culpable, sino más bien declárese libre en el nombre de Jesús. Pablo aceptó el perdón de Dios y lo usó como un impulso para servir y para seguir adelante. Todos necesitamos recibir ese perdón. Necesitamos liberarnos de culpa y vivir esa vida delante de la presencia del Señor. Nos enseña a dejar la culpa y a vivir la libertad. La culpabilidad muchas veces no nos deja progresar. Estar con ese peso en nuestro corazón no los deja muchas veces progresar y salir adelante y continuar adelante en los caminos del Señor. Ya no vivas, amado hermano, amado amigo, triste. Cristo ya le hizo libre. Y recuerde que Dios puede transformar y también puede libertar. Dios le bendiga, mi amado hermano y amigo. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal para así poder llegar a más personas con este mensaje de salvación y de vida eterna. Dios le bendiga grandemente.